Hola, mi nombre es Iván Eduardo Lunfana Vilés y a mí me tocó hablar sobre el proyecto de Manhattan y la Segunda Guerra Mundial. El proyecto de Manhattan duró 2 años y la Segunda Guerra Mundial duró 6 años y empezó desde 1939 hasta 1945. Aquí hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial, que ustedes más bien ya conocen más o menos la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí se los voy a decir en breve. Como muy bien sabemos que en esa guerra murieron más de 50 millones de personas a causa del conflicto de las regiones y naciones. Pero no todos los países sufrieron esos mismos efectos, ya que Estados Unidos, aunque tuvo más de 400.000 muertos, en 1945 se había convertido en una potencia mundial y su economía funcionaba a pleno rendimiento. Pero no fueron las cosas así para los europeos, ya que fue al contrario con los Estados Unidos. En Alemania se calcula que más de 10 millones de alemanes murieron a causa de la guerra. Entre ellos está civiles, militares, niños, niñas, adultos y personas de la tercera edad. Pero entre 19.000 y 28 millones de personas murieron a causa de las hambrunas y las enfermedades que se presentaron en ese entonces en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, Japón firmó un pacto con Alemania en 1940 para unir fuerza con los japoneses, ya que querían ampliar sus dominios sin conquistar parte de China y algunas colonias europeas en Asia. Después de todo eso, sus causas que tuvo fue la invasión de Polonia con el Reino Unido y Francia, que después le declararon la guerra a Alemania. Por otro lado, el Tratado de Versalles, que imponía duras represalias contra los alemanes que habían liderado la ofensiva. Alemania perdió parte de sus territorios, tuvo que entregar todas las armas y pagar una costosa indemnización. Por otro lado, las consecuencias fue que nació el nacimiento de las organizaciones de las Naciones Unidas, más bien conocida como la ONU. También fue el inicio de la Guerra Fría, que durante décadas enfrentó a Estados Unidos con la Unión Soviética y dividió el mundo en dos bloques con sistemas políticos y económicos opuestos. Aquí hablaremos sobre el proyecto de Manhattan. Para empezar, ¿qué fue el proyecto de Manhattan? El proyecto de Manhattan fue una investigación científica que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos, que recibió ayuda del Reino Unido y Canadá. Su objetivo era crear una bomba atómica que los defendiera de un ataque hacia otro país o nación, o si estuvieran en peligro de guerra. Después pasamos con las consecuencias que tuvo las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Fue el 6 de agosto de 1945 a las 8:15 donde la ciudad de Hiroshima fue víctima del primer bombardeo atómico del mundo. En ese entonces se encontraban más de 300.000 personas, que la mayoría perdió la vida. Muy pocos fueron los que sobrevivieron, pero sufrieron daños físicos y psicológicos que son irreparables y que hasta el día de hoy sufren los efectos de la bomba atómica. Después pasamos con la composición de la bomba atómica. La bomba tenía energía que fue liberada por la fisión de uranio y plutonio para generar mucho más poder destructivo que cualquier otro explosivo convencional. Además, fueron los rayos gamma, los rayos de neutrones y otras radiaciones liberadas por la explosión causando graves daños físicos durante décadas. Además, la bomba transportaba más de 50 kilogramos de uranio, 235, pero la fisión instantánea de menos de 1 kilogramo liberó el equivalente energético de 16.000 toneladas de explosión de alto rendimiento. Yo soy Brandon Corro. A mí me tocó hablar sobre el estalinismo, el fascismo y el franquismo. En un momento les estaré especificando las ideas principales y sus características. El estalinismo es una ideología política que pasó entre los años 1879 a 1953. Fue un conjunto de prácticas políticas basadas en las doctrinas de la URSS. La URSS es un estado federal, lo cual tiene derechos, por decir así.
Uno de sus sus principales involucrados fueron los regímenes socialistas, como la Unión Soviética y Europa del Este. Los regímenes fascistas se caracterizaron por su fuerte dictadura. También controlaron medios de comunicación a su favor, manipular el sistema educativo a su favor. O sea, a lo que me refiero es que podrían hacer lo que querían con esas fuentes. Fue fundado en 1921, después de la Primera Guerra Mundial, lo cual terminó en 1933, pero en sí llegó al poder en Italia en 1922. Por eso se ve que es de 1922 a 1933. Uno de sus creadores fue Benito Mussolini. El franquismo fue una larga dictadura, aún más larga que el estalinismo, pues empezó en 1936 y terminó en 1959. Se caracterizó por el medio de representación política y social. Su principal característica o causa del enojo, por decir así, fue por la gran fuerza después de un golpe militar contra el gobierno latino. Pues fue atacado, no tan fuerte, pero fue un poco atacado. Su principal personaje fue Francisco Franco, lo cual fue uno de los organizadores de esta fase. Mi nombre es Alejandra Estefanía Herrera y me tocó hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Estas tienen en común que duraron 6 años aproximadamente, del año 1947 al año 1953. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y entre 1945. En ella se vieron implicadas la mayoría parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en 2 alianzas militares enfrentadas. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años.